Buenas noches, amigos. Buenos días, buenas tardes. No sé dónde se encuentra, pero o en qué meridiano está. Lo cierto es que nos da un gusto poder estar por medio de esta forma virtual, a compartir con ustedes esta escuela de discipulado nivel uno que le hemos denominado el propósito de nacer. Y la primera lección que tiene que ver con Dios es uno, así se llama la primera lección que vamos a estar analizando. Ese pasaje que viene en el libro de Juan, de ahí sale el término nacer o el nivel nacer, cuando el Señor le dice a Nicodemo es necesario nacer de agua y del Espíritu. Así de que hoy vamos a entrar en materia y esperamos que esta escuela de discipulado sea una bendición para ustedes. Yo quiero decirles que cualquier duda que usted tenga, cualquier confusión tal vez que se pueda presentar durante la lección, tenga una hojita por ahí, un lápiz, una pluma para que anote esas dudas, esa inquietud, el comentario que pueda hacer también, cualquier sea la situación, y apóyese con el líder que va a estar ahí a su lado, ayudándole a comprender un poquito este tema. Vamos a tratar de ser breves pero concisos, precisos, y vamos a darle macizo para que entendamos lo que es la palabra de Dios, cómo en la Biblia encontramos los términos y la fe, la creencia en la cual está, más bien está fundada nuestra fe, la creencia en la cual está fundada nuestra fe. Y yo quiero hacer una mención rapidito, así para que ya esto quede como un antecedente o en una antesala de lo que vamos a estar hablando. Todo lo que vamos a estar mencionando, las citas bibliográficas, todo es en base a la palabra de Dios. Y estamos utilizando la Biblia Reina Valera como la referencia bíblica donde usted puede encontrar estos pasajes que vamos a estar mencionando. Así de que le invito a que abra su corazón, abra su oído y le pedimos a Dios que le dé discernimiento espiritual para que comprenda el mensaje que Él quiere que usted entienda. No es el afán de estar discutiendo algo, no es el afán de estar tratando de enseñarle o de obligarle a conocer algo que tal vez usted no lo ha comprendido, no lo ha conocido. No, el interés más bien es de que usted comprenda lo que la palabra de Dios dice acerca de los puntos que vamos a estar hablando. Esta es una serie, o va a ser más bien el primer nivel, son 24 lecciones que vamos a estar desarrollando, y esta primera lección, Dios es uno, la vamos a poner como la parte medular, porque si comprendemos esto a plenitud, lo demás será muy fácil digerirlo. Y como introducción de este tema, yo le quiero participar que el pueblo de Dios desde siempre se ha caracterizado por su convicción de creer en un solo Dios. Inclusive la Biblia, que puede estar traducida en muchos idiomas, puede estar reescrita o rediseñada o referenciada con diferentes lenguajes o diferentes revisiones bibliográficas o diferentes versiones de cómo escudriñarla. Como quiera que sea, siempre empieza en el Génesis 1:1, empieza con que Dios creó los cielos y la tierra. Y desde ahí empieza con un Dios creador. Desde ahí empieza con un solo Dios. Y el verso de Apocalipsis 22:21, que es el último texto de la Biblia, termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. También termina con un Dios. Vea qué importante, desde el principio hasta el fin. La referencia bíblica empieza con un Dios y termina con un Dios. Por eso el pueblo de Dios se ha caracterizado desde los años
de nuestros patriarcas, bíblicamente hablando, los primeros adoradores, los primeros levitas y también el primer pueblo que fue llamado el pueblo de Dios, siempre se ha caracterizado con una mentalidad de Dios es uno. No ha existido un pueblo de Dios que se mentalice con una concepción politeísta, que significa muchos dioses. Siempre es monoteísta, un solo Dios. La alabanza es para uno solo, la adoración es para uno solo, los sacrificios se hicieron para un solo Dios. Y el pueblo de Dios, pues desde sus inicios ha sido un fiel creyente de que Dios es uno. Inclusive el Pentateuco, que es la ley que Moisés escribió, son los primeros cinco libros de la Biblia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese empieza muy claro que Moisés remarca en esos 5 primeros libros bíblicos, por eso se le llama Pentateuco, son 5 libros. Muy enfático Moisés diciéndole en Deuteronomio 6, del 3 al 9, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso fue lo que siempre estuvo inculcándole. Entonces, a pesar de que ellos conquistaron tierras politeístas, a pesar de que ellos pudieron estar conquistando otros territorios que pudieron haber sido influenciados por otras creencias, la convicción del pueblo de Dios era y sigue siendo monoteísta, que significa del griego único Dios. Mono, único. Monos, único. Y teos, Dios. Entonces, único Dios. Esa es la doctrina o la creencia que solo admite a un solo Dios. Y es absoluto. Y es opuesto a todo lo que otra creencia de dualidad, de tres, de poli, de muchos, y voy a tratar de definir cada una de esas creencias que en el mundo se conocen o se han escuchado, o tal vez usted que me está viendo ahora, tal vez usted traiga una creencia y ha vivido una teología diferente o una creencia de muchos dioses, siendo que es uno solo. Entonces, el monoteísmo es en sí un solo Dios, y específicamente la confesión y la adoración es para único y absoluto y solo y verdadero Dios. Entonces, lo cual excluye pues cualquier otra creencia que diga que son 2, que son 4, que son 5, o que son 10, o que son 3. El monoteísmo excluye todo lo demás. Entonces, por eso, ahora le quiero compartir lo siguiente. El diteísmo, que es una concepción de la deidad, o es otra concepción, el di, que viene de 2, este concepto doctrinal conciben a Dios como 2 entidades, y a veces le dicen que son distintas naturalezas, que uno es eterno, un espíritu eterno puro, y el otro es el hombre, que es Jesucristo. Lo ven así, como un espíritu eterno puro, y el otro como un hombre llamado Jesucristo. Y esos son diteísmo, creen en 2 deidades y lo ven como un sistema religioso donde admite la existencia de Dios, de 2 dioses iguales, pero a la vez son distintos.
Entonces, eso es lo que dice el diteísmo. Pero hay otro más, otra creencia doctrinal que es el dualismo. El dualismo es una teoría o creencia que explica la divinidad en términos de dos factores o de dos principios opuestos o contraopuestos. Así es la creencia esta. Es como una forma de dualismo que sostiene que el universo está compuesto por lo bueno y lo malo, por la luz y la oscuridad, por el cuerpo y la mente, por lo espiritual y lo material. Y esa creencia, o bajo ese concepto, o bajo ese principio, se concibe a dos entidades divinas. Entonces, también quiero mencionar otro que es el panteísmo. El panteísmo del griego pan, que significa todo, y teos, que obviamente ya lo dije es Dios. El concepto filosófico del panteísmo religioso es que identifica a Dios con el universo. Dios es todo y todo es Dios. Por eso usted ha escuchado una creencia que dice, tú eres tu propio Dios, lo que tú quieras en tu interior lo vas a lograr porque tú tienes el potencial, porque dentro de ti está un todo, la divinidad, la deidad o todo lo que tiene que ver con eso, ese concepto de que todo es Dios, esa es otra forma de creer. Y ahorita solamente estoy hablando de las diferentes conceptos filosóficos o diferentes conceptos teológicos de la divinidad o de la deidad. Y después de haber analizado esos tres, también quiero hablar del politeísmo. Esta es otra corriente filosófica. Esta es otra corriente de pensamiento teológico de el politeísmo, que viene también del griego, se separa del polis, muchos, y teos, Dios, teoría que supone la existencia de muchos dioses o divinidades. A todo le ponen Dios. Los mayas, por ejemplo, tenían el dios lluvia, el dios sol, el dios, todo lo que, el dios fuego, el dios aire, el dios nube. Bueno, el politeísmo es lo que defiende que hay un Dios para cada cosa, ¿no? Y eso es un ejemplo de muchos otros que pueden haber. Otro corriente o forma de pensar acerca de la deidad es el triteísmo. Tri, de tres, es la creencia de tres divinidades. Tres divinidades o tres principios divinos. Y la hipótesis cristiana describe a un Dios como tres personas. Y se habla de tres personas de la divinidad. Se habla de tres formas distintas de concebir a Dios. Se habla pues que cada una de ellas es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Separan la divinidad en tres dioses. Dios el Padre o Dios Padre, Dios el Hijo o Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo o Dios el Espíritu Santo. Entonces, pero no lo ven como uno solo, sino como tres cosas diferentes o tres formas de ver a Dios. Y lo voy a tratar de explicar un poquito más esta parte, porque la mayoría del cristianismo a nivel mundial coincide de esta manera o cree de esta forma por la manera en que la historia del cristianismo se ha ido desarrollando. Bíblicamente no encontramos ningún texto que nos hable de este principio, de este término.
que el Padre no fue hecho, es lo que se cree, ni creado, ni engendrado, que el Hijo no fue hecho ni creado tampoco, sino que fue engendrado, salido del Padre solamente, y que el Espíritu Santo ha sido procedente de las otras dos personas de la divinidad. Esto es lo que se cree en el triteísmo, que no fue hecho, ni creado, ni engendrado, que ninguna de las tres, ni el Padre, ni Dios Padre, ni Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo, que ninguna de estas tres, ni otras posteriores, es mayor, ni tampoco es menor. O sea, que son equitativas o iguales, y que las tres son coiguales o coeternas. Es lo que enseña esta creencia triteísta. Y lo voy a decir, es llamada como la Santa Trinidad y construye lo más cercano al politeísmo. Tres dioses están creyendo en tres cosas, en tres formas, y es como hablar de tres, entonces son triteísmo. Por eso estoy definiendo que este concepto del triteísmo es donde creen en tres dioses, aunque dicen ellos que son coiguales y coeternos. Muchos tienen como una doctrina cristiana revelada por Dios así. Así de que, viendo esas 5 formas de creencias, viendo esas 5 maneras de concebir a Dios, al único Dios, mi enfoque en esta tarde no es hablar mucho de aquello. Me quiero enfocar, como lo dije al principio, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque si yo me pongo a refutar con estudios filosóficos o historia humana, entonces no vamos a llegar a un acuerdo. Es mejor hablar con la palabra de Dios abierta. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo debemos de entender a ese Dios? Y por eso voy a hablar de la unicidad. Y en término teológico que hace referencia a esto es que hay un solo Dios y es absoluto, es indivisible, es único en especie, no hay otro como Él, ni antes ni después, ni el medio de Él, sino que Él es el primero y Él es el postrero y no hay nadie en medio. Entonces, indica que nadie es como Dios y que solo hay un Dios que se ha manifestado como Padre en la creación. Por eso mencioné yo Génesis, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ese mismo Dios, único y absoluto, en el principio de los tiempos creó los cielos y la tierra. Por eso Él es Dios creador. Y Él es el Padre de la creación, porque Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, creemos que Dios fue manifestado como Padre en la creación, pero luego vino a la tierra como Hijo en la redención por los pecados de todos aquellos que hemos cometido faltas. Y como Espíritu Santo, ahora que Él ya no está en la tierra, mandó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Él es mismo, pero ahora es en espíritu. Por eso Él es el Consolador. Entonces, sin dejar de ser Él mismo, solo que obtuvo diferentes roles en diferentes oficios, y en el Antiguo Testamento se le conocía como Yahvé,
Adonai, Elohim, tantas cosas que más adelante lo vamos a ver, los diferentes nombres que Dios tuvo a través de los tiempos. Entonces, mi enfoque en esta tarde, en esta hora, dependiendo de dónde se encuentre y a la hora que esté viendo este estudio que vamos a estar desarrollando, me voy a enfocar en que Dios es uno. Dios es uno y esa es nuestra fe. Es uno y único. No hay otro como Él. Siempre ha estado presente en las expresiones más clásicas del monoteísmo entre los judíos. Por ello, el fuerte énfasis de los escritores primitivos del Antiguo Testamento. Inclusive ahorita viene a mi mente cuando Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Vea que Él es único y no ocupa ayuda. Yo te responderé. Tristemente hay gente que va y se pone y se pega a un pedazo de madera y le pide a la madera como si esa madera lo conecte con una divinidad. Y no, realmente Dios no ocupa eso. Por eso viene a mi mente este pasaje cuando el Señor le da la inspiración a Jeremías y le dice que escriba esa palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles o dificultosas que tú no conoces. Entonces Dios es uno y no ocupa ayuda. ¿Ok? Isaías 37:16 dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Él es absoluto. Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el patrón y no hay otro. Entonces, si quiere ir tomando notas de las citas bíblicas que yo voy a dar, usted puede llegar a casa y puede estar repasando esta lección, las citas bíblicas que le voy a dar. O inclusive yo le voy a pasar toda esta información a su líder, yo se lo voy a regalar, se lo voy a dar para que su líder también tenga la misma certeza o confianza de darle a usted de una manera gratis este material, para que usted pueda volver a hojear y a releer lo que aquí voy a estar mencionando. Hoy estamos limitados en tiempos porque ahora con esta modalidad virtual no vamos a poder interactuar nosotros, pero en su momento usted puede reenfocar o revisar lo que ya está escuchando ahora y espero que Dios le esté dando revelación y pueda comprender a plenitud estas escrituras. En el libro de Isaías capítulo 42 verso 8 ahí escribe y dice, yo Jehová, este es mi nombre, a ninguno otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Para que vea, sigue siendo un solo Dios. Este dice, es mi nombre, y a ninguno otro le daré mi gloria, ni tampoco a los ídolos le daré mi alabanza, porque Dios es un Dios celoso. Me regreso un poquito al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Le dice el Señor a Israel cuando les va a dar las tablas de la ley por medio de Moisés, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo soy Dios, dice, tuyo, y soy celoso. O sea, no me gusta compartirte. O lo quiero todo contigo, o mejor no me des nada, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hay otro pasaje en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10 y 11, donde menciona esto, que me conozcáis y creáis y entendáis. Vea, conocer, creer y entender. Que me conozcáis, que me creáis y entendáis que yo mismo soy, que no he cambiado, que no ocupo ayuda, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Vea qué palabra tan poderosa. Antes de mí no fue formado Dios,
ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. No hay quien salve. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento dice que en el nombre de Jesucristo es donde hay perdón de pecados y en ningún otro nombre hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, Jesucristo es el nombre que te salva. Y Jehová dice, mi nombre este es el que salva. Entonces volvemos a decir, Jehová y Jesucristo siguen siendo el mismo Dios. Pero uno fue profetizado por Isaías, pero en el Nuevo Testamento ya fue cuando él estuvo aquí en la tierra y declaró que cuál era su nombre y cómo en su nombre es donde había la salvación. Por eso Timoteo dijo que fue manifestada la piedad. Dios fue, dice, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. El mismo Dios vino a la tierra, lo miraron los ángeles que no lo habían podido ver, fue manifestado en carne. Por eso tuvo que venir por medio de María, y fue ese niño llamado Jesús de Nazaret, que en un principio vino como humano, pero conforme fue creciendo fue demostrando que Él era el Dios verdadero y era el Dios absoluto. Entonces, no hay otro Dios. Él es el mismo Dios que se manifestó en carne, que creó los cielos y la tierra y que ahora está en el trono de gracia, sentado en la potestad de su nombre. Por eso cuando clamamos sanidad en el nombre de Jesús, la sanidad llega, porque ese nombre tiene poder. Ahora, no voy a hablar más de este nombre porque vamos a tener una lección exclusiva para ello. Solamente quiero dejar claro cómo ese es Dios, el único y el mismo en diferentes manifestaciones, pero sigue siendo el mismo Dios. Dice Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el último. Vea, soy el primero y soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Vea, yo soy Dios, no hay otro Dios, yo soy el primero, yo soy el último, no hay otro, ni en medio de mí hay otro, porque yo soy el fuerte y no conozco a ningún otro. Isaías 45:22 dice, no hay más Dios que yo, no hay otro fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Luego dice el versículo 46, verso 9. Sigo en Isaías. Luego voy a mencionar otros pasajes. Pero aquí sigo en Isaías, donde hay mucha claridad en decirnos que Él es y que no hay otro. Que es el primero, es el último y el medio no hay otro. Isaías 46:9. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay otro semejante a mí. Por eso Colosenses dice, capítulo 2, verso 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Totalmente hombre, totalmente Dios. Otra lección que vamos a ver posteriormente. Solamente quiero enfatizar cómo sigue siendo uno. Lo declararon los evangelios, lo declararon los profetas 700 años antes de que Él viniera a esta tierra. Y Moisés, 2000 años, casi antes de que Él estuviera acá, en Deuteronomio dice, yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo.
yo soy y no hay otros dioses conmigo. Deuteronomio 32:39. Otras referencias bíblicas se las voy a mencionar, usted las anota y usted con calma la lee, o de nuevo le digo, dígale a su líder, dame la lección porque yo la quiero seguir estudiando en la casa. Isaías 44:24, Isaías 45:6, Isaías 45:12, Isaías 48:12, Deuteronomio 4:39. Repito, por si se le pasó alguna. Isaías 44:24, Isaías 45:6, Isaías 45:12, Isaías 48:12, Deuteronomio 4:39. Bueno, así como en el Antiguo Testamento significa antiguo pacto. Antes de Jesús era un pacto con la humanidad. Después de Jesús hay un nuevo pacto que se le llama el Nuevo Testamento, que también lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos a ir por partes. Solamente estoy haciendo mucho énfasis en la lección que hoy nos reúne, donde estamos hablando y diciendo Dios es uno. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo presentan muy acorde el énfasis de que Dios es uno, confirmando así que el único Dios de los judíos es el mismo Dios de los cristianos de la iglesia primitiva. Entonces, pretender cambiar la fe dejada en la palabra de Dios por dogmas humanos que se adherieron a la historia cristiana 300 años después de Jesús, porque es cuando los dogmas humanos cambiados por el hombre, hablando acerca del cristianismo, fueron siendo modificados. La forma de adorar, la forma de reunirse cambió totalmente a lo que había sido revelado a la iglesia primitiva, que fue la iglesia de los Hechos. Vea cómo fue cambiado toda la forma de hacer iglesia o de creer en ese Dios. Fue cambiando por pensamientos humanos, por creencias humanas, y después lo aplicaron al cristianismo como si fuera una doctrina bíblica, que analizando la Biblia nos damos cuenta que Dios nunca habla de 2 dioses, ni de 3 dioses, ni de 5 dioses, ni de muchos dioses. Enfáticamente todo el Antiguo Testamento, parte de lo que pudimos haber estado analizando hoy, habla de que hay un solo Dios, el primero, el postrero y el medio no hay otro. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay otro. Bueno, entonces el Nuevo Testamento, que ahora es la parte del nuevo pacto, estamos hablando después de que Jesús llegó a esta tierra, dice el Marcos capítulo 12, verso 29, el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vea cómo sigue siendo el mismo principio doctrinal, el mismo principio teológico, el mismo principio bíblico, que hay un solo Dios. Por eso creemos firmemente, no por lo que nos escribieron las creencias dogmáticas o creencias de algún personaje humano, sino que esto es la palabra de Dios, lo que nos invita a que sigamos creyendo que solo hay un solo Dios. Romanos 33, esta carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, él les dice claramente: porque Dios es uno y Él es el que justificará. En primera carta a los Corintios, él le escribe a la iglesia y le dice: no hay más que un Dios. Entonces, de nuevo, Pablo escribe a los Corintios y también les escribe a los Gálatas. Es otra iglesia donde les está mandando cartas, les está mandando información de la creencia, de la convicción
teológica de la Biblia, donde dice, Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Santiago 2:19, el apóstol Santiago aquí escribe esto y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y le voy a dar una probadita nada más de algo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué la gente que cree que son tres, cuando van a reprender a un demonio, nunca le dicen, te vas en el nombre del Padre, te vas en el nombre del Hijo y te vas en el nombre del Espíritu Santo? Vete ahora. Nunca lo hacen así, porque saben que esos tres obedecen a un solo nombre. Y ese nombre es nombre sobre todo nombre. Por eso la gente que cree en esas tres divinidades o en esas tres formas de ver a Dios, cuando expulsan a un demonio lo hacen en el nombre de Jesucristo. Te vas en el nombre de Jesucristo o te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo uno usan. Para invocar sanidad usan un solo nombre. Para invocar sobre liberación usan un solo nombre. Entonces, si fuera como ellos creen la otra parte, ¿por qué no lo hacen así? Bueno, por lo que está diciendo Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso cuando Jesús estuvo frente al endemoniado gadareno, el endemoniado le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Lo reconocen. La autoridad de Dios está en ese nombre. Lo vamos a ver más adelante, el nombre ese que es sobre todo nombre. Solo quiero hacer énfasis de que si los demonios creen que Dios es uno, entonces ¿qué estamos haciendo? Pensando que son 10, que son 5, que son 20, que son 2, que son 3. Es uno. No le busquemos más. Hay otras referencias bíblicas, se las voy a decir rápido porque ya el tiempo se me está agotando. Primera de Timoteo 2:5. Anótelo. Primera de Timoteo 2:5. Efesios 4:6. Efesios 4:6. Primera de Corintios 8:6. Primera de los Corintios 8:6. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que este Dios es uno y cómo Él vino a la tierra para manifestar su gloria y su poder y darnos la oportunidad de entrar a su reino, entonces, cuando Él se fue de esta tierra, ¿qué pasó? ¿Nos dejó solos? ¿Nos dejó huérfanos? ¿Nos dejó sin padre? No, la palabra de Dios es clara y nos dice que Él está sentado en el trono. Y en el trono no hay 3 lugares. En el trono no hay 2 lugares. Cuando Juan fue llevado en visión y Dios le dio el libro de la revelación, Juan el apóstol es claro al revelarnos por la palabra de Dios que él miró cuando subió al cielo, miró y recibió este libro apocalíptico, vio, dice, el trono de Dios. Y vi, dice, al que estaba sentado en el trono. Pero no mira muchos tronos, solamente mira un solo trono. ¿Por qué? Porque no ocupamos muchos tronos cuando tenemos un solo Dios. Así de sencillo. Apocalipsis 4:2. He aquí, dice, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El versículo 9 del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, dice, Apocalipsis 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
el que está sentado en el trono vive desde el siglo primero hasta el siglo último, desde el siglo y hasta el siglo. Vea, el que está sentado es el único que recibe esa adoración. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo dice, perdón, aquí hay un error en el escrito. El que vivió dice, y estuvo muerto, mas he aquí dice, que vivo por los siglos de los siglos. Vea, vivió, pero luego lo crucificaron. Pero después de haber sido crucificado, resucitó. Entonces es el primero que vive desde el siglo hasta el siglo y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Todopoderoso. Hay otras referencias bíblicas, si quiere agregarlas, anotarlas. Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 19:4, Apocalipsis 21:5. Esto nos está hablando de todo lo que viene con todo aquel que es parte o miembro del pueblo de Dios. Todo lo que va a venir en el final de los tiempos, que ahora que estamos con esta cuarentena o con esta pandemia nos está tratando de recordar que esto que estamos nosotros viviendo se va a acabar en cualquier momento. Que la tierra realmente, como dice Juan y todo lo que vio en el Apocalipsis, todo esto va a acontecer. Pero de nuevo, Él vio a uno solo y uno solo recibe la adoración y los 24 ancianos le adoran y todos le rinden homenaje a uno solo. Y cuando esos 44,000 escogidos sean también llevados a la adoración, a uno solo le van a llevar la adoración. Otro pasaje, Apocalipsis 21:5. Y yo quiero decirle algo por último, antes de que se me termine el tiempo, porque ya me lo agoté. La naturaleza de este Dios es espiritual. Dios es espíritu. En otras palabras, el decir que Dios es espíritu, cuando la gente pretende separarlo de Dios y pretende hacerlo Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo y Dios el Padre, como que lo quieren separar. No, pero yo quiero decirle esto. Dios es uno y tiene una esencia espiritual. Por eso Juan, cuando está dialogando Jesús con la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Que también más adelante vamos a hablar de ese tema. Pero solamente quiero así definir o recapitular. La naturaleza de Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. En otras palabras, Dios es espíritu, para que lo comprendamos, de que Dios es como el viento. No lo ves, pero lo sientes. Y mucha gente va a la iglesia y dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué lloré? ¿Por qué se me erizó la piel? Porque sentiste la presencia de Dios. Fue el toque del Espíritu de Dios. No lo ves, pero lo sientes. Amén. Y esa es su naturaleza. Hay quienes se atreven a decir que Dios y su Espíritu es otra persona. No, es el mismo Dios. Pero su naturaleza es espiritual. Entonces, esas personas que se atreven a decir que Dios es una cosa y el Espíritu es otra persona, haciendo a su Espíritu la tercera persona de la Trinidad, es lo que la gente dice, o los que creen en el triteísmo, es lo que apelan. Pero el Espíritu Santo no es otra persona de Dios. Es la naturaleza misma de Dios. Él es el Espíritu Santo. Por eso no hay otro espíritu más santo que el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros vamos en el libro de Mateo y nos damos cuenta cuando Él enseña a orar a sus discípulos, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No hay otro nombre más santo y más puro que el nombre de nuestro Dios. Su naturaleza entonces es santa. Él es espíritu
santo. Esa es su naturaleza. Y porque es santo, Él se apartó de lo malo y por eso podemos tener acceso libre a ese nombre y a ese trono de gracia y a proclamar o a reclamar las promesas por Él, porque Él es santo y no va a mentirte. Él es santo, es puro y no va a tener nada oculto o no te va a dejar nada a medias. Todo te lo va a dar y te lo va a cumplir porque Él nunca miente. Entonces, cuando la gente se atreve a decir esto, como que es ilógico pensar, ¿cómo Dios va a ser uno y su espíritu va a ser otro? Es como si dijeran, yo como mi nombre es Salvador, soy Salvador aquí, pero allá en mi casa soy papá, pero cuando voy a la casa de mi mamá soy hijo, pero a donde yo me siga moviendo, el espíritu de Salvador se mueve. Y llego a mi casa y sigo siendo Salvador, pero como papá de mi hija o de mi hijo. Y voy a la casa de mi madre, sigue siendo Salvador, el que vive, el que está dentro, espiritual, el espíritu que traigo de vida. Pero allá con mi madre soy hijo de mi madre. Así mismo es Dios. Dios se movía, se manifestaba, pero sigue siendo su naturaleza espiritual. Por eso lo tenemos que ver así. Entonces, solo hay un espíritu y así lo confirma Efesios 4:4. Efesios 4:4 lo confirma. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, este es el Espíritu Santo. Un espíritu que no comparte santidad con nadie, que no comparte alabanza con nadie, que no comparte poderío con nadie. Él es el mismo. Por eso cuando en el Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Esa es la naturaleza. Ahí se movía el Espíritu de Dios, pero estaba creando todo lo que existía. Entonces, hablar del Espíritu Santo no es hablar de otra persona de Dios, sino de la palabra santo. Es un calificativo para el Espíritu de Dios. En otras palabras, Dios es un Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que es el Espíritu más santo que existe. Por eso no encontraron ninguna culpa en él. Y Pilato se lavó las manos. No encuentro ninguna maldad, no encuentro culpa en él. Pues ¿cómo? Si es el Espíritu más santo que existe. Hechos 5 del 3 al 4 dice, ¿para qué mentiste al Espíritu Santo? Esto es cuando Ananías y Zafira se quedaron con una parte de la heredad. ¿Para qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te queda algo ahí de lo que vendiste? No estaba en tu poder, dice, lo que tú estabas decidiendo dar. ¿Por qué entonces, dice, pusiste esto en tu corazón? No nos has mentido a nosotros, los hombres, sino a Dios, porque Él está en todos lados. Él se da cuenta de todo lo que usted hace. Hechos 5:9, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea, sigue hablando de ese Espíritu Santo, sigue hablando de de un solo Espíritu, o de la forma en que Dios se manifestó en espíritu en diferentes formas, con diferentes personas, que fue como Dios redarguye y les hace ver que no están mintiéndole al hombre, sino que ellos mismos le están mintiendo a Dios. Y a Dios no le puedes mentir porque Él está en todo lugar. En Efesios 4, del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. No son dos, no son tres. Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos, por todos y en todos. Este es un solo Dios. Por eso debemos de tener una sola fe en que es un solo Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. El soplo de vida es el Espíritu que Dios nos da a nosotros para mantenernos con vida. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Por eso debemos de cuidar la santidad, la paz con todos, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios deposita de su Espíritu en nosotros. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Al Espíritu Santo se le conoce de muchas formas a través de la Biblia. Se le conoce como el Espíritu de Dios en Génesis. Todas estas citas bíblicas van en el estudio. De nuevo le digo, pídasela a su líder. En el Génesis se le conoce como el Espíritu de Dios. En Éxodo se le conoce también como el Espíritu de Dios. Éxodo 31:3. En Números vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. También se le habla como el Espíritu de Dios. En 1 de Samuel, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Esto fue con Saúl, pero vino el Espíritu de Dios. Entonces, también se le conoce a este Espíritu Santo, se le conoce como el Espíritu de Dios y se le conoce como el Santo Espíritu. Vean lo que dice Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La oración de David cuando cometió el error con aquella mujer. No eches de mí tu Santo Espíritu. En Isaías, mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu. Pero sigue siendo el mismo, que lo mencionaban de diferentes maneras, pero sigue siendo el único Dios verdadero. Isaías 63:11, donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu. Y en el Nuevo Testamento, todo lo que es el Nuevo Pacto, Mateo lo dice como, lo conocen como el Espíritu Santo, porque Mateo 1:20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otro tema que vamos a ver más adelante acerca del Espíritu Santo, pero nomás estoy hablando y diciendo una referencia de cómo ese mismo Dios se le conoció como Padre, se le conoció como Redentor de todo aquel que pecó, pero también se le conoce como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Mateo lo dice como el Espíritu Santo, Lucas lo habla como el Espíritu Santo, hay otras referencias, en Juan también se le conoce como el Espíritu Santo, pero en Jueces se le conoce como el Espíritu de Jehová. Sigue siendo el mismo. Todas las referencias se las vamos a entregar para que usted lo siga analizando. Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 11:24, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jueces 14:6, el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón. Todos estos jueces que fueron impulsados por Dios, llamados para un momento divino, para un momento en que el pueblo de Israel ocupaba quien peleara por ellos, vino el Espíritu de Jehová y les dio el poder, les dio la autoridad, les dio la palabra, les dio la dirección. En Samuel, primer libro de Samuel, también se le menciona como el Espíritu de Jehová. En Isaías 11:2, en Isaías 61:11, el Espíritu de Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo a los Corintios, a los Filipenses, a los Efesios, le dice, Jesús es el Espíritu Santo. Esto es más tremendo, porque aquí dos personas de la Trinidad, Pablo los está juntando en una sola, porque él sigue siendo uno. Entonces, solamente estoy dando algunos datos bíblicos donde nosotros podemos ver que la teología
del monoteísmo, que la teología de la unicidad es la correcta en la Biblia. La interpretación que nosotros le demos a la Biblia es otra cosa. Lo que la gente diga es otra cosa. Pero la interpretación bíblica textualmente del texto bíblico, hablando lo que dice la Biblia, es muy clara. A los Corintios, el apóstol Pablo 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Filipenses 1:19, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. En Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A los Gálatas les escribió en 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 13:11. Marcos 13:11, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que está en vosotros. Todos entonces, todo lo que mencionamos anteriormente son el mismo Espíritu. Por eso Dios habla por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios utiliza a las personas para hablar por medio de ellos. Por eso los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para que hablasen la palabra. El Espíritu es el mismo, una vez más. Primera de Corintios, y ya debí de haber terminado, pero tengo tanta información que darles para seguir diciéndoles que Dios es uno y que opera de diferentes maneras y que su naturaleza es espiritual, que Pablo le dice a los corintios, nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu del Padre es el mismo Espíritu Santo. El mismo. Mateo 10:20 dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros. Dios derrama de su Espíritu. Por eso Joel 2:27 y 28 dice que después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Toda la gente puede recibir el Espíritu Santo y empezará a profetizar. Concluyo con el segundo carta de Juan, capítulo 1, del verso 9 al 11. Concluyo con esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la reciban en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces solamente hay una doctrina, solamente hay una creencia, bíblicamente hablando, con estos pasajes y muchos otros que luego vamos a ver, pasajes difíciles de la unicidad. Es otro tema que vamos a ver mucho más adelante. Pero quiero que quede claro entonces, en esta lección, Dios es uno y toda esta información se la vamos a hacer llegar a usted también. Dios les bendiga. Vamos a continuar con la segunda lección, pero por lo pronto, levántese, tome agua, vaya al baño, haga algo, lo que tenga que hacer, cargue su celular, no sé, lo que tenga que hacer. Y un ratito más nos vemos. Dios les bendiga.